Hola, hola. Espero que estén todos tan contentos como yo por estar aquí conectados para poder compartir conceptos que de alguna manera a mí hace 11 años me cambiaron la vida. Realmente me cambiaron la vida. Lo primero fue cuando me enteré de que somos 100% energía, y eso para mí fue muy fuerte porque yo soy ingeniera. Siempre supe ser muy racional, todo pasaba por la razón, por el entender. Me especialicé en planificación estratégica de empresas y gestión empresarial y demás, pero lo que veía era que mi vida estaba dentro de un caos, por decir algo así, y quería parar ese caos, y abordaba por un lado y abordaba por otro y abordaba por otro, y resulta que cada vez estaba más dentro de ese caos y no lograba salir, hasta que un día llegó a mi vida el método Goncalves de limpieza y reprogramación de la memoria celular, y realmente generó un giro, siempre digo, de 180 grados, y me mostró que la vida iba por otro lado. Y cuando digo esto me refiero a que realmente todo es energía, y que el que nosotros percibamos las cosas de una manera o de otra solo depende de que se esté vibrando en diferentes frecuencias de onda. La idea no es entrar en una clase de física porque no va por ahí esto, pero sí que la energía se transmite como forma de frecuencias de onda que tienen diferente velocidad, diferente amplitud de onda, longitud de onda y demás. Pero simplemente, para hacerlo simple, es que, a ver, el que yo vea algo como algo sólido, o vea algo como algo líquido o un gas, o simplemente no vea nada, eso no quiere decir que ahí no hay nada, porque todo es energía. Contarles que los pensamientos son energía, nuestras emociones son energía, nuestras palabras son energía, nuestros movimientos, todo es energía. Entonces, saber que eso es así nos va a ayudar a empezar a aumentar algo que hoy se escucha mucho, que es aumentar nuestros niveles de conciencia. A veces me pongo a pensar, porque hay palabras o términos que se ponen como de moda, y yo siempre busco ser lo más cuidadosa y respetuosa con las palabras, con los términos, porque sé que del otro lado hay una persona, donde yo también estoy muchas veces del otro lado de la pantalla, y por eso busco ser muy cuidadosa. El punto es que cuando tomamos conciencia de esto, de que todo es energía y de que todo depende de la frecuencia en la que estamos vibrando, empezamos a comprender por qué es tan complejo recuperar algo que digo todo el tiempo, que es recuperar calidad de vida, salud y bienestar. Ustedes también se estarán preguntando eso, porque todos nos pasamos buscando. Hoy estamos muy como están muy arriba de la mesa muchísimas opciones, terapias, muchísima información, muchísima bibliografía. En las redes tenemos acceso a todo. Entonces nos pasamos buscando, ¿no? Buscando soluciones o buscando formas de recuperar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar y nuestra salud. Y resulta que eso termina en generarnos muchísima frustración. Nos frustramos todo el tiempo porque nos muestran algo como la solución mágica, ¿no? La pastilla milagrosa, y resulta que cuando llegamos a esa pastilla, o cuando llegamos, pastilla por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando accedemos a esa solución, entre comillas, mágica, resulta que nosotros seguimos igual, o nosotros nos sentimos mal, o no encontramos la solución a eso que estábamos buscando. Y bueno, yo lo que quiero decirles es que lo que pasa es que las soluciones mágicas no existen, y lo que pasa es que hasta que no recuperamos el equilibrio y el bienestar y la armonía interna, no hay soluciones mágicas afuera. ¿Y qué quiero decir con esto? Hay una frase que es muy conocida, que dice que como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Y yo digo, sí, está muy bien eso. Ahora, ¿cuántos somos conscientes de lo que estamos diciendo cuando decimos eso?
en realidad lo que pasa es que, como les decíamos, somos energía y hay una ley, que es la ley de resonancia, que dice que así como nosotros vibramos adentro, esa es la frecuencia que nosotros emitimos a nuestro entorno. Entonces, en la medida que emitimos, que armonizamos internamente y empezamos a emitir una frecuencia armonizada, frecuencias altas, frecuencias estables, ¿qué es lo que va pasando? Por la ley de resonancia es que el entorno recibe esa frecuencia y esa frecuencia vuelve a nosotros. Y ahí es cuando en esa ida y vuelta de esa emisión y recepción de energía es que empezamos a recuperar la calidad de vida, el bienestar y la salud. Ahora, todos nos preguntamos, bueno, bárbaro, pero ¿y cómo logramos eso? Porque ese es el otro tema, ¿no? Hoy como es tan fácil, o por decirlo de alguna manera, publicar información en Internet, eh, yo puedo publicar una frase como esta, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, bárbaro, pero ¿y qué? ¿Y cómo hacemos esto, no? ¿Cómo hacemos? Porque no es un tema de que yo no emito una frecuencia alta porque tengo mala voluntad o porque me gusta vincularme mal con la gente o porque me gusta vivir enferma o porque me gusta tener conflictos. No, yo creo, soy de las personas que creo que en esencia todos somos buenos. Realmente yo estoy convencida de que en esencia todos somos buenos. Lo que pasa es que todos somos resultado de una historia y eso es otro gran tema. O sea, nosotros traemos a través del ADN la información ancestral de toda nuestra historia y eso fue uno de los datos que a mí, como les decía, me cambió la vida hace 11 años. Cuando me enteré de que un grupo de científicos rusos, hace bastante más de 40 años, descubrió que el ADN se compone básicamente de dos partes. El 10% del ADN es lo que le llaman el ADN proteico, es sobre el cual trabaja y al cual se refiere el mundo científico, digamos. Y al 90% restante del ADN, el mundo científico le llama el ADN chatarra. El otro día hablaba con un experto español, un médico, y me decía si acá le dicen ADN basura. Bueno, ese ADN, ese 90% de nuestro ADN, lejos de ser basura, tiene la información de toda nuestra historia. Y cuando yo digo toda nuestra historia, es toda nuestra historia. Cuando hablan de constelaciones familiares, quienes han escuchado hablar de constelaciones familiares saben que los consteladores dicen que nosotros en el ADN tenemos, o nuestro campo energético en la conciencia familiar, nosotros tenemos información de hasta 3 generaciones para atrás. Hay otras terapias que muchos de ustedes la conocerán, que es biodecodificación, que dicen que nosotros tenemos la información de hasta 4 y hasta 7 generaciones para atrás. Yo, Virginia Martínez, digo que nosotros tenemos la información de N generaciones para atrás. Y lo digo con total tranquilidad de conciencia porque tal vez por mi formación científica razono y digo simplemente el ADN nunca se cortó, el ADN se ramifica y el ADN, lo sabemos, que transmite la información de una generación a la otra. Eso lo sabemos todos, por un lado. Y por otro lado, lo digo también tranquila porque a mí me pasó de encontrar la causa de una patología en una información del año 1546. Y cuando con la terapia del método Goncalves de reprogramación de la memoria celular pudimos modificar esa información, que se hace de una manera bastante simple, a mí esa patología se me desapareció. Y en la consulta he tenido personas que buscando la causa de algunas patologías, resulta que esa información proviene de muchísimo tiempo para atrás. Y
una vez cambiada esa información, resulta que la patología de la persona en el presente desapareció. Entonces, me parece que ese es un dato muy fuerte, que tiene que ver con el reconocer, el aceptar que somos resultado de una historia, que esa historia, aunque nosotros no la conozcamos desde lo consciente, porque en realidad nosotros no tenemos cómo saber qué pasó, qué vivieron, ni siquiera que vivimos nosotros, porque me ha pasado de personas que llegan a la consulta y con 55 años, con ataques de pánico, por ejemplo, y que han ido a todas las terapias que han encontrado, y resulta que en la consulta, cuando vamos a buscar la causa, la persona se entera, por ejemplo, que es adoptada y no sabía. Entonces, eso es una de las cosas que yo digo, wow, qué fuerte, porque se puede acceder a la información que tenemos guardada en nuestro ADN de una manera, como digo, relativamente sencilla e inequívoca, porque personas que han llegado a informaciones como estas, por ejemplo, más allá de que desde el punto de vista de la terapia o del abordaje que trabajo no hay necesidad de ir a chequear nada, porque lo que importa es qué es lo que tengo guardado en mi base de datos celular, porque eso es lo que tenemos que modificar, pero sí ha pasado que algunas personas igual quieren chequear a nivel familiar, porque a veces pueden, a veces no podemos, porque los familiares ya no están, o la información es mucho más vieja y no tendríamos ni siquiera cómo llegar. Pero me parece importante compartir con ustedes que en algunos casos que las personas han querido y han podido chequear, todas han comprobado que las cosas fueron como la persona conecta o descubre en la consulta. ¿Por qué me parece importante compartir esto? Porque cuando nosotros tenemos un desequilibrio energético o emocional en el presente, que se manifiesta a través de molestias, malestares o patologías físicas, o insomnio, o estrés, o personas conflictivas, o cualquier malestar o patología que a cada uno de ustedes se les pueda ocurrir en este momento, es importante saber que esa es la forma que encontraron nuestros sistemas de manifestar que hay algo que arreglar en nuestra base de datos celular, que hay algo que modificar en nuestra información histórica, en nuestra información celular. No sabemos qué, pero algo hay que arreglar porque está generando esta molestia. Otra frase que seguramente todos ustedes han escuchado, ¿no? Es el cuerpo habla lo que la boca calla. Yo digo a veces el cuerpo grita lo que la boca calla. Hay muchas frases que en el colectivo se usa y yo a veces me pregunto qué tan conscientes estamos cuando usamos esas frases, ¿no? Y además me digo cuánta verdad que hay detrás de esas frases que repetimos de manera automática y sin preguntarnos demasiado qué hay atrás de esa frase, ¿no? Esa frase de que el cuerpo habla cuando la boca calla o el cuerpo grita cuando la boca calla, responde a que toda esa historia está guardada en nuestras células y yo digo que nuestra vida o nuestra historia es como una cadena con una secuencia de eslabones. Yo la visualizo así, una cadena con eslabones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los diferentes eslabones, que son las diferentes generaciones, digamos, que fueron acumulando información, o nuestra vida, nuestros años en nuestra vida, hemos ido guardando información y resulta que el cuerpo va avisando, esto está mal, esto hay que modificar, esto me incomoda, y nosotros no hacemos nada, o porque no podemos, o porque no queremos, o porque no sabemos, o porque buscamos opciones y soluciones y no encontramos, porque yo siempre digo que nadie es tonto, realmente nadie es tonto, nadie pasa mal por gusto, el tema es que a veces no es nuestro momento de sanar todavía, o nos
falta aprender cosas y por eso todavía debemos de seguir un poquito más pasándola mal hasta aprender algo que vinimos a aprender a esta vida. Entonces es como que nuestros sistemas nos van acusando ese malestar, esa incomodidad, hasta que llega un momento que no damos más. Y ahí viene otra cosa, otro concepto que también seguramente muchos de ustedes han escuchado, que es el famoso libre albedrío. Yo te convencía que nosotros somos cuerpo y alma, que nuestra alma viene a este plano a vivir experiencias, a tener aprendizajes y ojalá a incorporar esos aprendizajes para poder evolucionar. Pero también viene con algo que es el famoso libre albedrío. Todos nosotros tenemos la libertad de elegir qué queremos, qué quiero para mi vida. Entonces ahí viene otro tema, que es eso de que hay personas que tienen, por ejemplo, patrones de comportamiento muy tóxicos o muy negativos y se pasan la vida así. Y a ustedes les habrá pasado que de repente van y dicen, pero vos tendrías que buscar una solución, pero vos tendrías que consultar con alguien, pero vos tendrías que, no sé, cambiar la alimentación o tendrías que cambiar tus hábitos, etcétera, etcétera. La lista podría ser infinita. ¿Y cuántas veces nos pasa que con la mejor intención le decimos a una persona, a un ser querido, eso, cosas como esas, tendrías que, o nosotros mismos nos decíamos, yo tendría que cambiar mi forma de alimentarme, yo tendría que hacer más ejercicio, yo tendría que alejarme de personas tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengo el libre albedrío de elegir si lo quiero o no lo quiero hacer. Y a veces hay personas que se pasan la vida sabiendo o recibiendo esos alertas de que sería bueno que cambies en esto, sería bueno que busques ayuda, etcétera, etcétera, y eligen seguir así. Y eso también está bueno que sepamos, que ustedes tomen conciencia de eso, porque cuando me ha pasado muchas veces de que estamos frente a esas situaciones y querer ayudar a alguien que te dan ganas de sacudirlo, decirle por favor escúchame, hace algo por tu vida, o consultá o buscá solución, y la persona no nos escucha. Y yo lo que les digo es que respeten su libre albedrío, porque cada uno tiene la libertad y el derecho a elegir qué quiere para su vida. Y eso es muy fuerte, porque sobre todo cuando estamos frente a enfermedades o patrones de comportamiento negativos, tóxicos, el que lo ve de afuera, un ser querido de afuera, quiere sacudirnos para que cambiemos. Y es importante saber que nosotros no vamos a cambiar hasta que no estamos listos para hacerlo. Y eso también fue una gran comprobación en mi vida que me interesa compartir con ustedes, porque me pasó a mí personalmente, de darme cuenta que habían cosas que estaban mal en mi vida y pensarlo y meditarlo y seguir igual. ¿Y qué empezó a pasar? Que me empecé a enfermar. Me empecé a enfermar, tuve un tumor, después nódulos en las cuerdas vocales, después problemas cardíacos, cada vez iba peor. Y no era por ignorancia, porque yo sabía que estaba mal, yo sabía que tenía que cambiar cosas, pero no tenía el coraje, que es otro gran tema. Yo creo que tenemos que primero enterarnos de estas cosas que le digo, de que somos energía, de que somos resultado de una historia, de que podemos cambiar la información que tenemos a nivel celular y como consecuencia de eso por otra ley universal que es la ley de causalidad, que dice que todo tiene relación causa-efecto, entonces podemos modificar la información de base para modificar así las consecuencias y los efectos en nuestra vida, pero también tenemos que tener el coraje y la valentía para poder encarar, porque enfrentarnos a esa información que tenemos guardado puede ser duro, puede ser algo difícil, pero bienvenida sea esa información que llega para ayudarnos a modificar y así cambiar nuestra vida de aquí para adelante. Imagínense ese caso que les comenté de una persona que a los 55 años de edad se entera que era adoptada y nunca le habían dicho. Bueno, y como eso son muchas cosas.
Entonces, bueno, hoy se nos fue volando el tiempo. Quiero agradecerles por este espacio, a todos, a Luminous en particular, pero a todos ustedes por estar compartiendo este espacio. Y bueno, quedo a las órdenes para seguir conversando. Hay muchísimo para conversar, hay muchísimo para compartir. Lo que sí me interesa es que les quede claro que somos energía y que somos resultado de una historia y que esa historia, esa información que se generó como consecuencia de nuestra historia y que está guardada en nuestra base de datos celular se puede modificar y que por relación causa-efecto eso nos permite cambiar nuestro presente y cambiar nuestro futuro. Así que bueno, les agradezco por este espacio y quedo a las órdenes para conversar cuando ustedes lo deseen. Gracias. Chao, chao.